Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, y le damos la bienvenida otra vez a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a la segunda parte de la Parashá Vayikra, que quiere decir llamó en el libro de Levíticos. Ya algunos, los que no pueden estar en la mañana, pues estarán podrán entrar en YouTube y poder ver la parashá de Vayikra, Baruch Hashem. ¿Cuánto dice amén? El Eterno es bueno. Vamos al libro Levítico capítulo 1, verso 3 otra vez. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno, Hashem? ¿Cuántos sabemos que estamos aquí para servirle a Hashem? Y bueno, y vendrá. La Biblia dice que el justo correrá ¿a quién? El justo correrá ¿hacia dónde? Hacia Adonai, el Señor, amén. ¿Hacia dónde correrá el justo? ¿Qué dirección correrá? Hacia el Yuheh Bafev Adonai. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Que muchos justos no caminan y corren hacia Él. Su fe habrá decaído. Su presencia. Estar presente en la casa de Adonai es una bendición. Vamos al libro Levítico 1:3. El libro de Levítico y Número tienen que estar enfocados porque son dos libros completamente importantes, aunque cada libro tiene un nombre. Realmente en la Torá no se diferencia entre Levítico y Números, o Vayikra y Bamidbar, sino que la Torá es una sola ley, es una sola corrido. Nuestros sabios de alguna manera pusieron un nombre a estos textos, pero Vayikra y Bamidbar, libro de Números y Levíticos, hablan de las leyes, el sacerdocio, las ofrendas, el tabernáculo. Baruch Hashem. Creo que hay un poco de calor aquí, ¿verdad? ¿Está bien? Yo no sé si es por las luces aquí que están emitiendo más. Baruch Hashem. Bueno, vamos a leer Levítico 1:3. Y dice, si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Adonai, el Señor, Yuheh Bafev. Aquí está hablando de la ofrenda, de presentar una ofrenda, Baruch Hashem, al Eterno, Dios de los cielos y la tierra. ¿Qué tiene que ver la ofrenda que se presentaba en el tabernáculo con lo que hoy día nosotros vivimos? Cuando no existe templo, cuando ya no hay más sacrificio en el templo, donde no hay un sacerdocio ministrando en el templo de Jerusalén. Entonces la pregunta es, vamos al libro de Oseas 14:2. Y vamos a ver cómo los profetas comienzan de alguna manera a comparar lo que está sucediendo, las ofrendas, los sacrificios y los holocaustos en el tabernáculo, en el Mishkan, en la tienda de la Sukkah de Moisés, con nuestra vida personal, íntima, espiritual. He aquí
hablando del arrepentimiento en Oseas 14:1, el profeta compara un arrepentimiento genuino de corazón, de mente y corazón hacia su pueblo. Baruchu Baruch Shemo. Y él dice, vuelve, oh Israel, vuelve, la expresión vuelve, no es tikkun, tikkun es rectificación, vuelve teshuvah, vuelve a los caminos de salvación, vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Dios, porque por tu pecado has caído. Es decir, arrepiéntete del pecado y llevad con vosotros palabras de súplica y volved, otra vez dice, y volved a Adonai, y decirle, quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Aquí está hablando de un arrepentimiento y de una ofrenda a través de nuestros labios, ya que una confesión, una alabanza es un tipo de ofrenda. El Salmo 119, verso 108. Salmo 119, verso 108. Vamos a ver lo que dice este Teilín, este salmo, estos salmos. Te ruego, oh Adonai, Yahweh, eterno, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Dice los sacrificios agradables de mi boca, dice ahí el Salmo 119, verso 108. Vamos al libro de 1 Samuel 15, 23. A ver qué sigue hablando con respecto a lo que los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos que se quemaban en el tabernáculo, con los pensamientos y lo que hay en el corazón del hombre. Y el motivo, decíamos esta mañana que el motivo esencial de estos sacrificios era el acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. Vamos a ver qué le responde el profeta Samuel al rey Saúl. 1 Samuel 15, 22, ahora estamos en el verso 23, perdón. Vamos a hablar en el verso 22. La razón por la que el rey Saúl desobedece al profeta Samuel, quien habla en nombre del Señor, un profeta legítimo, auténtico y verdadero de nuestro pueblo Israel, profeta Samuel, es porque cuando bajo instrucciones el primer rey de Israel, Saúl, va hacia el campamento de Amalek, es que le dicen, no toques nada de ellos, mata al rey, no traigas ganado contigo. Pero Saúl se dejó guiar por el pueblo y por sus emociones. Dejó vivo al rey Amalek, lo trajo al campamento hebreo. Digan conmigo, no dejes que Amalek entre al campamento hebreo. Cuando Amalek entra al campamento hebreo y lo permite que entre al campamento hebreo, da luz. Amalek da luz y eso que da luz puede provocar problemas. El hecho de que Saúl dejara una noche con vida a Amalek, salió aquel que más tarde sería un gran obstáculo para el pueblo de Israel en el libro de Esther, Amán, que lo estudiamos en la fiesta de la festividad de Purim. Cuando tú no ordenas, cuando tú no haces obediencia a lo que el Eterno ordena, siempre nacerá una mala semilla que será tarde o temprano un obstáculo en la vida de nosotros. No podemos dejar que Amalek entre al campamento, ya que Amalek es un adversario del pueblo de Israel, porque Amalek se opone a todo lo que es Torah y está relacionado con la Torah de Hashem. Amén. ¿Cuántos están aquí vivos? ¿Están conmigo? Ok. Saúl permite que entre al campamento de los hebreos Amalek y el ganado Amalek, porque lo veía a sus ojos como algo agradable. Y la pregunta es, ¿qué es más agradable a Hashem? ¿Que se le obedezca o que tú presentes el mejor ganado? Obediencia. Bueno, esa es la respuesta que Samuel le da a Saúl. Veamos. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Yahweh Adonai Yud-Heh-Vah-Heh, tanto en los holocaustos y víctimas
¿Qué son holocaustos? La ofrenda que se presentaba, los 6 tipos de ofrenda que hablamos esta mañana: Olat, Mikha, Hatah, Hacham, Miluín y Shlamim. Se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas como, ese como no quiere decir que las ofrendas estén mal, sino como, dándole prioridad a lo que va a decir ahora, como que se obedezcan a las palabras de Adonai, you have by faith. Dice el profeta Samuel, uno de los grandes profetas de nuestro pueblo Israel, bendito sea el Eterno y que en buen lugar se encuentre con nuestro Padre. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es lo que es el sacrificio? Nosotros hablamos de estos tipos de 6 tipos de ofrendas, sacrificios, que habla el libro Levítico. Hay 2 tipos que son sacrificios, los demás son ofrenda o holocausto. Acuérdate cuáles son las ofrendas. Olá es una ofrenda. El holocausto. El minjá es otra ofrenda. Miluín es una ofrenda y la ofrenda por el shelamín, por la paz, es una ofrenda. Sin embargo, los 2 ofrendas que se presentaban al templo en forma de sacrificio, de pecado era hatat y de culpa era sham. Cuando habla aquí Samuel de sacrificio, está hablando con estas ofrendas de pecado y de culpa. Entonces dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, la obediencia está por encima de traer los sacrificios por la culpa y por el pecado. Y prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros se presentaba como una ofrenda de agradecimiento. Por encima de la ofrenda de sacrificio del animal y por encima de una ofrenda de agradecimiento a Dios está la obediencia al mandamiento de Dios. Vamos a ver cómo desarrolla más la explicación Samuel en este libro. ¿Qué le sigue diciendo Saúl para nuestros días también? Porque son instrucciones para nuestros días. En el verso 23, él empieza a explicar lo que está haciendo Saúl. Primero lo compara con el sacrificio del templo y ahora mire lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Repito, déjame enseñar eso. La rebelión es una actitud, es un pecado de adivinación, brujería. Yo voy suave. ¿Ustedes creen que la adivinación se practica nada más en la televisión? ¿En los medios seculares? No. Por falta de conocimiento y de sabiduría y discernimiento en la iglesia o dentro de algunas comunidades se practica la adivinación. Vamos a seguir más despacio. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, del Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Él también te ha desechado para que no seas rey. Tú desechas su palabra, Él te desecha a ti también. ¿Por qué? ¿Quién tiene más autoridad? Digan conmigo, yo quiero aprender de mi padre. Yo quiero obedecerle. Ahí no ha quedado él. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, lo reconoce finalmente, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Este es un rey
que está confesando su pecado. ¿Cuál es el pecado que él está cometiendo? No solamente, hermana Carmen, desobediencia, que es un pecado, desobedecer los mandamientos. Mira aquí lo que dice, porque temía al pueblo. ¿Qué dije yo antes de empezar este servicio? Hagamos un negocio, cambiemos todos los miedos y temores por el temor a Hashem. Saúl no supo hacer esa ecuación, ese negocio, cambiar el temor que tenía el pueblo por el temor a Hashem. Y consentía la voz de ellos. El segundo pecado, ¿cuál es después de tenerle temor al pueblo y no tenerle temor a Hashem? Dice ahí, y consentía la voz de ellos. Escuchar la voz de Dios es parte del pacto y de las instrucciones que se nos han otorgado como pueblo. ¿Está usted aquí conmigo? El pueblo es una multitud. Y Hashem no está mirando la multitud, sino el pecado de Saúl. ¿Qué nos enseña en nuestros días esto? El hecho de que usted sea un ministro de una congregación de 400, 1000, 10,000, 20,000, 1,000,000 de personas, no va a asustar a Dios. Lo que le agrada al Todopoderoso es tu obediencia, tu temor a Él y escuchar su voz. 3 cosas, apúntelo. Temor a Adonai, escuchar su voz y obedecer su mandamiento. Saúl era rey de un pueblo de multitud. ¿Cuántas personas tenía el pueblo de Israel en aquel entonces? 2 millones, 3 millones, 4 millones de personas, 5 más. Y el Eterno le dice al rey, rey, el rey es un ministro. No me importa qué cantidad de personas tú tienes. Yo tengo personas para dirigir este pueblo. Lo que tú sí no puedes hacer como siervo mío y representante mío es desechar mi palabra, no escuchar mi voz y lo peor es escuchar a otros antes que mí. El escuchar a un falso profeta, por ejemplo, el escuchar a alguien que es profeta, dar una profecía, independientemente si se cumple o no se cumple. Escuchar a un falso profeta y tenerle temor a una profecía de un profeta es idolatría. Y yo no estoy hablando del profeta Samuel, porque el profeta Samuel sí es un profeta no solamente verdadero, sino escogido y enviado por Dios. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Discernir, estudiar y escudriñar si el profeta es verdadero o no. Porque el profeta está ordenado a hablar, porque si eres profeta verdadero y no hablas, está en pecado. Y si eres profeta no verdadero y hablas cosas que no son, eres un falso profeta, también está en pecado. ¿Qué me aconseja, pastor, para entonces seguir los buenos pasos? Teme a Dios, obedece su palabra y obedece sus mandamientos. Nuestro Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moisés dijo en Deuteronomio 18, le voy a explicar quién es un falso profeta. Y empieza a dar una serie de instrucciones. Eso lo estudiaremos en un seminario, el verdadero profeta y el falso profeta. Hay muchos, sí. Hay muchos profetas buenos. Sí lo hay gente que tiene temor de Dios y que obedecen a la palabra del Señor. Hay otros que no, pero el problema aquí es quién es. Y Moisés va más allá y dice, si al final, esto no voy a hablar hoy de las características del profeta, que lo voy a dar en un próximo seminario, pero Dios dijo estas palabras, si al final el profeta hablara algo y se cumpliere con todo y eso, puede ser un falso profeta. ¿Por qué? Porque 3 características importantes de un profeta verdadero es traer al pueblo a una teshuvá, un arrepentimiento, enseñarle la Torá y llevarlo por los caminos del Todopoderoso.
si el profeta no está trayendo al rebaño a los caminos de Adonai, como dijo Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Andar por ello y hallará paz para vuestras almas. El profeta Jeremías es un verdadero profeta, porque le está diciendo al pueblo, párense, hagan teshuvá, arrepentimiento, y busquen las sendas antiguas, los caminos verdaderos. Y entonces ustedes hallarán paz para vuestras almas. Estamos hablando de las ofrendas del tabernáculo relacionadas al espiritual. Vamos al libro de Hebreos 13, por favor. Alguien acompáñame el libro, la carta a los judíos, el libro de Hebreos 13. Hablamos de Oseas 14:2, ¿cierto o no? Nahón o no Nahón, ¿cierto o no cierto? ¿Ah? Hablamos también del Salmo Teilá 119, verso 108. Hablamos de la primera de Samuel 15, 22 al 24. ¿Cierto? Hebreos 13, muchos de ustedes lo saben, verso 15. He aquí, así que, ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él. ¿Por medio de quién? Del Mashiach. Porque él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Sacrificio de alabanza. Sí, vamos a cambiar ahora el sacrificio por el pecado. Y por la culpa vamos a cambiarle en una alabanza al Eterno. ¿Por qué? Porque Mashiach nos va a llevar a nosotros, nos está llevando, y finalmente se cumplirá, llevando por la senda de justicia. ¿Es el Mashiach de Israel, Yeshua, un verdadero profeta? Sí. ¿Por qué? Porque él cumplió con los requisitos ordenados por la Torá. Mashiach Yeshua, el Mesías Yeshua, escuchen bien, nunca nos llevó por un camino distinto que al de Moshe, que al de Moisés. Por lo tanto, el rabino y redentor Yeshua no es un hereje, ni es un apóstata. Es un verdadero y auténtico rabino. Es un auténtico y verdadero rey. Porque él nos enseñó los caminos de justicia del Padre. Nos enseñó a andar en Torah. Nos enseñó la veracidad que tienen sus leyes. Nos enseñó los principios del reino celestial. Por lo tanto, Yeshua sí es el Mashiach de Israel, pero lamentablemente la doctrina cristiana ha hecho ver a nuestra comunidad judía como que el Mashiach no es el rey de Israel, obviamente porque se ha enseñado en la doctrina, teología cristiana, lamentable, me duele porque yo amo al mundo cristiano, que Mashiach pareciera ser que es un apóstata. Un apóstata es alguien que va en contra de la fe dictada, en contra de las leyes, los principios del reino de Dios. Y Yeshua nunca vino a cambiar la ley. Sino dijo, yo os digo cosas más fuertes que lo que aún Moshe habló, que si nada más con mirar a una mujer la codiciaras en tu corazón de ciertos pecados, y ¿sabes qué? Antes te llevaban a una corte, a un beitín, yo te digo que si nada más tú miras a alguien, ya tú eres digno, reo de juicio. Él mostró el amor, la misericordia y la verdad. Misericordia con misericordia y verdad. Pero él no vino a jugar ni a traer una doctrina basada en un libertinaje o una licencia para pecar, porque ya leímos esta mañana en el libro de Hebreos 10:26 que si pecáramos voluntariamente, pues ya no existe otro sacrificio, otro pesaj. Sacrificio tiene que ver con pesaj. Es más, miren esto. Para el Eterno sacar al pueblo de Israel de Egipto,
se tuvo que llevar a cabo un sacrificio. El Eterno dijo, para yo a ustedes adoptarlos como pueblo, tiene que haber anteriormente un sacrificio para pagar por el pecado y la culpa. El sacrificio, Pesaj es conocido como el sacrificio del Cordero. Y ustedes tienen que estudiar en el tabernáculo por qué los sacrificios del Cordero. ¿Qué pecados expiaba el Cordero? Entonces ustedes dicen, ¿fue la plaga de los hijos los primogénitos que sacó al pueblo Israel de Egipto? No, fue el sacrificio del Cordero, el Pesaj. ¿Cómo lo sabemos? Si alguien conoce quién es el Mesías, sabe que es el pan sin levadura, el pan sin pecado, el pan vivo que descendió del cielo. Pues Moisés dio más instrucciones. No solamente tomarán un cordero por familia, sino que comeremos el pan sin levadura. El pan no debe estar leudado, debe estar sin levadura. Y cómalo rápido, porque dice, es la Pascua, el Pesaj de Yahweh, el Pesaj de Adonai, el sacrificio, el cordero de Adonai. Es más, vayamos al libro de Juan 1:29 y dice así, Yohanan Hatevilá, Juan el Bautista, o Yohanan ben Zacarías. Dice, he aquí, ¿qué más dice ahí? ¿Ya llegaron a Juan 1:29? ¿No? Sí, ese mismo. Ese mismo, Juan 1:29. ¿He aquí quién? Perdón. Y al siguiente día vio Juan a Yeshua y dijo, he aquí, pero si lo traducimos al hebreo, dice así, he aquí el Pesaj de Adonai. He aquí el Pesaj, que fue lo que se celebró en Egipto y que recordamos cada año. El Pesaj, el sacrificio del Cordero. Él está diciendo, he aquí el Pesaj. ¿Qué más? He aquí aquel que quita la ofrenda Hatat y Acham. El que quita la ofrenda, es decir, con su ofrenda va a quitar el pecado y la culpabilidad. ¿Podrán entender eso? ¿Cuánto dice la gente? Estoy aprendiendo algo. Entonces, regresando a Levítico 1:3, ya hablamos si su ofrenda, repito otra vez, una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Hashem. Así que tanto la ofrenda de ascensión como las oblaciones son llamados korbanot. Y explicaba que el plural de korbanot, ¿verdad? Plural, korbanot. El Eterno las introduce. Uno de los propósitos era para acercarse al Señor. Así que este texto nos enseña que una ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la cita del tabernáculo. Amén. A los atrios de la tienda. Y la palabra que fue traducida como holocausto, que es una ofrenda de ascensión, es olá. Y la raíz de olá es alá, pero no el alá que de la otra religión, sino es alef lamech hey, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse. Y también habla de un olá, es como alguien que sube a ser como aliá,
viene de olá, alá, aliá, viene de subir, llevar, y habla de emigrar a la tierra real. Cuando tú vas a emigrar a la tierra real, no dice desciende, dice asciende, como una ofrenda de ascensión, de ascender. Un olé, de ahí viene olé. Por ejemplo, yo digo en hebreo, ani olé hadash, yo soy un nuevo emigrante. La palabra olé es un emigrante, uno que inmigra. Y cuando dice inmigrar, habla hacer aliá, un olé, un nuevo emigrante, es subir. Pero subir quiere decir, hacer aliá, es uno que sube a leer la Torah en la sinagoga. Por ejemplo, en la sinagoga está lo que se llama el Arón HaKodesh, el Arón Kodesh, que es el arca donde está la Torah guardada y donde tiene que haber un minyan, que es un grupo al menos de 10 judíos circuncidados, amén, para sacar la Torah, leer las parashot, cada Shabbat, bendito sea el Adonai, con un Hassan, que es el que va dirigiendo. Cuando tú vas a leer una porción de la parashá, se llama, tú vas a hacer una aliá, porque tú vas a subir. Todo lo que se habla, leer Torah es subir. Repito, todo lo que se habla de leer Torah, leer la escritura es subir. Cuando tú lees la Torah, la escritura, tú subes. Cuando tú no lees Torah, tú desciendes. Porque no existe un lugar estático entre subir y bajar. Eso de que me mantengo al medio no existe. O tú subes o tú bajas. Ok. Un olé es uno que, bendito sea el Eterno, que hace aliá. Y aliá es uno que sube a leer la Torah en la sinagoga, o uno que inmigra a Israel. Ambos son llamados en este caso olé, o el plural olim. Anachnum olim hadashim. Nosotros somos nuevos migrantes. ¿Ok? De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva a lo que lo sacrifica. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. Por lo tanto, el altar de fuego que está a la entrada del patio, del tabernáculo, tiene una rampa. De aquí también se dice traer un olá, un sacrificio de ascensión. Por eso tiene rampa el altar de fuego. Hay dos cosas que nada más tiene rampa en el patio y en el tabernáculo. Uno es el altar de fuego y la otra es la menorá. La menorá tiene una rampa para subir a prender, una pequeña rampa de niveles para ascender la menorá. Menorá en singular, menoró porque cada mecha es una lámpara. Cuando tú vas a llevar una ofrenda de ascensión tienes que subir. Cuando tú vas a encender una luz tienes que subir. Todo lo que tiene que ver con fuego purificador, todo lo que tiene que ver con una ofrenda de ascensión, leer Torah, todo lo que tiene que encender luz tiene que ser con subir. Amén. Baruch Hashem, me va explicando. El sacrificio de olá es una ascensión y es para los ricos. Y el sacrificio de minjá es una oblación y es para los pobres. Ahora, yo quiero, como dije en la primera parashá esta mañana, que yo le iba a explicar a ustedes esto. ¿Se recuerdan? ¿Hasta Sojer? ¿Tú recuerdas? Ok. Había una ofrenda de ascensión. Los ricos o las personas de clase alta tenían que presentar ¿qué? Becerros. Segunda clase, los que traían torta a los palominos. Tercera clase, que presentaban ofrendas, eran los más pobres, que eran ¿qué? Ofrendas de cereales, de harina, aceite, etc. En Génesis 4, versos 3 y 5, podemos hablar de este caso de una ofrenda que inicia la Torá, o la Biblia, o el Pentateuco, o como usted le quiera llamar, pero llámele algo original, no le llame Antiguo Testamento, por favor. La Torá nos muestra, Baruch Hashem, Baruch Shemot. Dice allí en Génesis 4, versos 3 y 5, si alguien está ahí me dice aleluya, Baruch Hashem. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Hashem una ofrenda minjá, es decir, una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Hashem miró con agrado a Abel y su ofrenda minjá, pero a Caín y su ofrenda minjá no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, yo quiero leer esto
Los dos tenían una buena posición económica. ¿Está usted aquí prestando atención, por favor? Los dos tenían una posición económica muy buena, por lo tanto los dos podían traer una ofrenda respetada y agradable delante de Hashem. ¿Qué pasó? Que Abel trajo una ofrenda como exige la Torá, de animal, de becerro, de carnero, porque él tenía para eso. Caín, teniendo el mismo poder económico, trajo una ofrenda como de alguien pobre. Repito, Adonai no rechaza al pobre. Ojo, más bien en la Torá está ordenado que el rico tiene que ayudar al pobre. La Torá habla, ¿por qué existe el pobre? Para que el rico tenga méritos. Se llama en hebreo sehut. ¿No está escrito que el Mashiach siendo rico se hizo pobre? Para que en su pobreza fuéramos hallados ricos nosotros. En este texto que acabamos de leer de Caín y Abel, Abel y Caín, aparece la palabra minjá, que significa don, apunta ahí, copie, para que aprenda. La palabra minjá significa don, regalo. ¿Qué más? Un presente, una ofrenda, un sacrificio, una oblación. Les repito. Minjá significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Así que normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre. Pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. La ofrenda de Abel fue un animal y lo convirtió en un holocausto, probablemente quemado. Caín ofreció una ofrenda de oblación de cereales y frutos de la tierra. Bien conmigo, esta es la tercera ofrenda de la clase pobre. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada, porque Caín no era pobre. Y Caín tenía todos los recursos para sacrificar un animal. Si lo espiritualizamos esto, como decirlo así, entonces le vamos a pasar las cuentas a unas cuantas gente aquí. Porque si la gente siendo bendecida y prosperada por Hashem, en vez de traer una ofrenda como de un becerro, traen una ofrenda como de un pobre, a Hashem no le agrada. Vamos a explicarlo un poquito para que no haya confusión. Si tú siendo una persona que está bien financieramente, ¿por qué vas a presentar una ofrenda de cereales? ¿Y por qué vamos a obligar al que nada más puede presentar una ofrenda de cereal a que traiga un becerro? No, el Eterno tiene un orden divino completamente balanceado. Él quiere que el que esté bien traiga una ofrenda justa, que la presente delante del justa. Entonces, si viene un rico y presenta un becerro, $10,000, por ejemplo. Ojo, en esta comunidad Casa de Israel, esta se llama la comunidad sefaradí Casa de Israel. Aquí nosotros enseñamos la Torá, somos diferentes, aquí no estamos pidiéndole dinero aquí a nadie, aquí cada uno dará a Hashem una sedacá de su corazón, dase, seu. Pero estamos hablando de Levítico, las ofrendas, y cómo usted puede ser próspero, y qué es lo que Hashem habla en la palabra. Si usted nada más puede traer una ofrenda de cereales, usted no tiene por qué sentirse mal porque el que está al lado traiga un becerro. El que está al lado traerá un becerro conforme a la entrada que tiene y usted traerá una ofrenda de cereal. ¿Qué Hashem quiere? Hashem quiere que todos presenten una ofrenda y que todos sean prosperados. ¿Cuáles fueron las razones por las que la ofrenda de Caín no fue recibida? Apunte, número 1, escriba, los lapiceros son baratos y el papel barato. Voy suave y voy a 100 millas por hora. Apunte,
razones por las que la ofrenda de Caín no fue aceptada delante de los ojos del Creador, según la Torá bendita que escribió por todas las generaciones. No tenía una actitud correcta hacia nuestro Padre Hashem. No, en otras palabras, no le dio lo mejor y lo más preciado a él. Repito, no tenía una actitud correcta hacia Adonai. No le dio lo mejor ni lo más preciado a él. Cuando usted no le da lo mejor a Adonai y usted se quiere dar lo mejor para usted mismo, para otra persona, es idolatría. Apúntalo si quiere. 2. No tenía una actitud correcta hacia su hermano. Primera, no tenía una actitud correcta hacia Hashem. Segundo, no tenía una actitud correcta hacia su hermano. En el judaísmo enseñamos una actitud correcta o una relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda ante Hashem, y eso lo encendió el rabino de rabinos, nuestro Yeshua HaMashiach, lo enseñó en Mateo 5, versos 22, 23, 24, presten atención, cuando dijo, si alguno va a presentar un corbán, una ofrenda en el templo, déjela a un lado, reconcilie con su hermano primero y después preséntela. 3. No ofreció animales, sino solamente del producto de la tierra. Lo peor es teniendo la posibilidad para hacerlo. Hay gente que pueden ayudar con la obra del Señor aquí en la tierra. Prefieren tragarse el dinero en el banco, en otras cosas, pero quedárselo al Eterno. Y después dicen, ¿por qué me sucede esto y por qué no soy bendecido? ¿Se creen que porque tener dinero es bendecido? No solamente tener dinero es bendecido. Tener una relación con Dios es más importante. Acercarse a Él. 4. No tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que se había efectuado anteriormente en el huerto del Edén. Cuando Hashem tuvo que sacrificar un cordero para vestir con pieles a Adán y Eva, y así cubrir su desnudez que había sido producido por el pecado. Es decir, el sacrificio, el derramamiento de sangre es un tipo de expiación por los pecados. Pasó Caín por alto que Hashem había hecho un sacrificio de un cordero en el huerto del Edén para cubrir con la piel de ese animal los cuerpos de Adán y Eva, y esto representa un tipo del Mesías que debería morir por nuestros pecados. Bendito sea el Santo Dios de Israel. No tuvo en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que hubo en el huerto del Edén. Cuando el propio Creador, nuestro Padre Celestial, Abba Kadosh, sacrificó un cordero. ¿Cuál era el objetivo del cordero? Expiar con esa sangre el pecado que había cometido para continuar la relación. Es decir, el hombre no puede tener una relación con Dios al no ser que haya un tipo de expiación. Por lo tanto, Dios quería mantener una relación con su pueblo y tuvo que buscar algún tipo de camino para mantener esa relación con el hombre. Por eso es que ustedes pueden decir cómo si Adán pecó, Dios continuó hablando con él porque hubo un sacrificio por medio. Interesante, ¿verdad? Importante. ¿Cómo están sus mentes? ¿Saturadas también? ¿Cuál es la diferencia, después de hablar de esto, entre la ofrenda de Olat y la Minjá? La ofrenda de Olat es una ofrenda de sacrificio, derramamiento de sangre de animal, y la Minjá, ¿qué es? ¿Ok? La Olat se da de los animales y la Minjá normalmente se da de los productos del campo. Abel presentó una ofrenda Olat y Caín, teniendo el mismo poder adquisitivo económico que tenía Abel, presentó una ofrenda Minjá.
de personas de bajos recursos. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Escritura. Hemos visto ya Caín y Abel, amén, que ofrecieron la minjá, es decir, o una olá. Y esta aparece por primera vez también en Génesis 8:20. Repito, la palabra olá aparece por primera vez en Génesis 8:20 y dice, edificó Noah. Vamos a Génesis. Y edificó Noah un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Animal es olá, una ofrenda animal. Y de aves, ¿cuál es? 3 tipos de ofrenda en el tabernáculo. Una olá, amén, que es holocausto, sacrificio de animales. La segunda, ¿cuál era? La de aves. ¿Se recuerda? Y la tercera era de cereales. Amén. Aquí Noé está trayendo 2 tipos de ofrenda. Ahí están en Levítico. Ok. Era olá, minjá y hatat y asham, que eran las ofrendas por el sacrificio. Olá era un holocausto, ¿verdad? Se degollaba el animal, derramamiento de sangre y se quemaba la víctima. Después viene la de tórtolas y palominos. ¿Me explico? Te voy a leer el nombre más adelante. Bueno, es un corbán, es una ofrenda. Los 3 tipos son corbán de... Olá quiere decir holocausto, es una quemar. ¿Me entiendes? Estaba la ofrenda, el corbán, que es ofrenda por ejemplo, por el pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda de paz. La ofrenda de Shalamín es un tipo de ofrenda de agradecimiento para que el Eterno traiga paz sobre el pueblo también. Pero ahí vamos a llegar ahora, ahí vamos a llegar a esa pregunta ahora. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo. Levítico 1:3, la del ganado mayor, Levítico 1:10 del rebaño y Levítico 1:14, la de las aves. El valor de la olá, de lo más caro a lo más barato. Luego Hashem sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrán dar entonces harina y aceite de oliva, de incienso. Salmo 2:1, Salmo 4:13 nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Hashem. El rico da más, el pobre da menos, pero Hashem mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace. En Lucas 21:1-4, allí el Mashiach nos dice: allí nuestro rabino Yeshua dice: levantando la vista vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: en verdad os digo que una viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por el Eterno, porque Él ama, según 2 Corintios 9:7, al dador alegre, aquel que tiene un corazón. Macho sin defecto. Dice allí que se presentará también un macho sin defecto, el libro Levítico. La ofrenda de olá tiene que ser un macho sin defecto. El Mashiach, que fue ofrecido por nosotros, fue un varón sin pecado
y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:18, que hemos sido redimidos de nuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres como cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de el Mashiach. Bendito sea el Eterno. Levítico 1:4 dice allí, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y será aceptado para hacer expiación por él. La imposición de manos viene desde tiempo antiguo. La imposición de las manos implica principalmente tres cosas. La imposición de las manos, el sacerdote imponía las manos sobre la persona y después sobre el animal. 1. Identificación. El animal representa al que impone las manos, son uno. 2. Transmisión, es decir, el pecado es transmitido hacia el animal. Y 3. Reemplazo, el animal muere en lugar del hombre. Voy a repetirlo porque esto está muy importante. Baruch Hashem. Identificación, el animal representa al que impone las manos. Estos son uno. La identificación. Transmisión, el pecado de la persona pasa sobre el animal, sobre la víctima, el cordero. Es decir, los pecados de nosotros fueron transmitidos o transferidos hacia el Mesías, el cordero que quita el pecado del mundo, y reemplazo, el animal muere en lugar del hombre. Es decir, ¿para qué? Para hacer expiación por él. La palabra, obviamente, en hebreo traducida para expiación es capar, que significa espiar o cubrir. Capar, que significa espiar y cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir la falta. Esto es una sombra, obviamente, de la muerte del Mashiach, de nuestro Mesías, cuya muerte no solamente fue para quitar los pecados de en medio, sino que todos los sacrificios que había en el tabernáculo eran una sombra de lo que había de venir. Y ese era el Mashiach, el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque desde que Adán cae en pecado, la humanidad se corrompe, cae en pecado. El Eterno empieza a enseñarnos, a mostrarnos a través de este tabernáculo, a mostrarnos a través de esta tienda todos los sacrificios que se ejercían ahí. Era un tipo del Mashiach que tenía que venir a redimirnos, a restaurarnos, a reconciliarnos con Él. Bendito sea el Padre y bendito su Hijo, a quien Él envió y murió por todas estas ofrendas que están en Levítico. Él tuvo que pasar por medio. Los pecados de todos nosotros, de la humanidad, fue sobre Él. Eso fue un peso inmenso que recibió. Fueron transferidos sobre el Cordero. Y nosotros, que teníamos que ir al lugar de tormento de fuego, Él fue por nosotros. Algunas denominaciones enseñan que el Mashiach nunca fue al fuego, o nunca descendió a las partes más bajas, porque no entienden esto, lo de las ofrendas. Cuando el sacerdote imponía las manos sobre el animal, transfiriendo el pecado, el animal luego ¿a dónde iba? Al fuego. ¿Qué nos estaba enseñando el Todopoderoso número 1? Tú eres por culpable, tú tendrías que ir a ese fuego. Cuando la persona que traía el animal veía cómo se quemaba, decía, ay Padre, yo era el que tenía que estar ahí. Porque el animal está tomando la posición, por eso se llama reemplazando a la persona. Es decir, la única diferencia es que tú no vas directamente al fuego, va a ir el animal por ti. Pero lo que te estoy mostrando, dice el Kadosh Baruj Hu, es que tú eres el que debería estar ahí.
La persona tenía que confesar en los atrios: soy un pecador, pequé, cometí este error. El sacerdote imponía las manos sobre el animal. La culpabilidad venía sobre el animal y luego el animal tenía que ir en forma holocausto, víctima al fuego. Qué serio está esto. De no haber un Mashiach, un Salvador, ¿qué habrá sido de nuestra vida? ¿Por qué? Porque la pregunta es, bueno, y antes de venir el Mashiach, ¿qué pasaba entonces con las personas? Bueno, antes de venir el Mashiach se había introducido este sistema sacerdotal, este sistema levítico, para de alguna manera evitar que las personas fueran al Geinón, al infierno, a un lugar de fuego. El Eterno buscó rápidamente una vía para salvar al ser humano de que no se fuera a separar de él a una muerte eterna, sino, ¿qué fue? Buscó este sistema levítico sacerdotal. Esto lo que hizo fue restringir, parar que las personas no fueran allá, pero tampoco que fueran allá, que ese allá es el reino celestial. El sistema levítico paró de que fueran a la muerte, como dice Romanos 5:14, porque la muerte reinó de Adán hasta Moisés. Ahí paró la muerte, pero entonces, ¿y la vida? Es como Techubá, el que se arrepiente no quiere decir que se salvó. Lo voy a explicar. Arrepentirse es parar de continuar haciendo lo malo. Pero para salvarte tienes que hacer una confesión. Tienes que dejar aquello y tomar esto. Si dejas aquello, el pecado, pero no tomas esto, se lo explico más suave. ¿Quieren que vaya más suave? Usted puede decir, soy un pecador. He pecado, he violado, he hecho esto mal, mal. Pero tampoco no acepto lo que hizo el Mashiach. Su gracia, su amor, su sacrificio. Porque entonces te arrepientes, pero te conviertes en orgulloso. No quieres reconocer que alguien pagó por tu pecado. Su arrepentimiento es stop. Paré. Ya no continúo robando, no continúo matando, no continúo fornicando, no continúo adulterando, no continúo faltando el respeto a mis padres, no continúo violando el Shabbat, no continúo violando los 365 preceptos negativos y los 248 positivos que existen. Paré, pero ahora tengo que acercarme a Hashem y me acerco a través de Juan 14:6, cuando Yeshua dijo, yo soy Anoji, esta Derek, esta Jaim, esta Emet, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, tú puedes hacer techuvá, pero ¿cómo tú vas al cielo? Tienes que hacer techuvá y tienes que hacer confesión para salvación. Estas personas que estaban ahí viendo todo lo que se llevaba en el templo, es algo extraordinario, porque ellos decían, nos hemos arrepentido, pero nuestros pecados están siendo quitados, pero no del todo, ojo. Porque la ofrenda válida que quita el pecado para siempre es la del Mashiach. Denle un aplauso fuerte a él que merece la gloria. Por eso es que hay una oposición en el mensaje de los shaliachim, de los apóstoles. Cuando Yeshua se identifica como el Mashiach, asciende a los cielos, quedan 70 años de templo, pero entre esos 70 años que el templo tuvo de pie, tuvieron 70 años también, obviamente, los seguidores del Mesías evangelizando. Tenemos un templo en actividad, en sacrificio, con estas siguientes ofrendas, y tenemos un grupo llamado los apóstoles, los seguidores oculares evidentes del Mashiach, diciendo que ya no necesitan más la ofrenda del templo, porque ya hay un cordero que se dio para vida eterna. Aquí vienen varias preguntas. Primero, ¿la ley fue abolida? La ley no fue abolida. ¿Qué fue lo que fue abolido? ¿O fue suspendido? Exacto. Entonces, lo que se está quitando
porque ya vino el Mashiach, las leyes que tienen que ver con el sacrificio del tabernáculo. Yo creo que los que me están viendo por televisión ahora, esperen para explicar esto, porque ya algunos van a decir algo concerniente a la explicación que acabo de decir. El templo es sagrado y ningún rabino se va a oponer al templo, porque el templo es sagrado. ¿Ok? Pero si nos vamos al libro de Ezequiel, la gloria, la Shekinah del Eterno se levantó del umbral, del arca, del lugar sagrado y se fue. Porque el pueblo no estaba caminando en obediencia. Y cuando vemos la gloria descender es cuando viene el Mashiach. Según nosotros, los que seguimos las enseñanzas de los shaliachines, de los apóstoles, de los seguidores del Mashiach, vemos que Ruach HaKodesh regresa cuando introduce al Mashiach en el Jordán y luego en el desierto. ¿Yeshua quería que el templo fuera destruido? No. Yeshua lo que vio lo que iba a suceder y dijo, esto va a suceder. ¿Había orden divino en el templo en el tiempo de Yeshua? Probablemente yes, probablemente no. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces ahora los apóstoles son judíos, conocen las leyes del libro de Vayikra y están diciendo, nosotros nos han enseñado Moshe cómo debemos oficiar las ofrendas por el pecado, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros traer las ofrendas por el pecado y por la culpabilidad? Y por otro lado me están hablando de un tal Mashiach Yeshua que murió y que ha limpiado mis pecados. Entonces empezó a haber una contraposición entre el templo, el diseño de Adonai dado a Moshe, pasado luego a los padres, como David, a Salomón. Y después vemos una revelación caminando en vivo en la tierra diciendo, yo soy el templo. Destruirlo en 3 días y lo levantaré. El templo de Jerusalén en los tiempos del Mashiach estaba bajo la familia Herodes. Una familia que no tenía temor de Hashem. Un liderazgo que no estaba correctamente asociado a las órdenes y la voluntad de Hashem. No quiero decir que no habían sadik, sí habían sadik, pero había quizás una emergencia espiritual porque Nicodemo tiene que ir a tocar la puerta a casa de Yeshua y decirle, sabemos que tú has sido enviado de los chamain, de los cielos, y sabemos que tú eres el Ben Adonai, el hijo de Elohim, porque señales, prodigios, maravillas, cosas que hablas y haces, si no está ungido por el cielo no suceden. Y yo, como responsable catedrático de la Yeshiva de la Universidad de Jerusalén, vengo en nombre de otro equipo de rabinos a hablar contigo y que nos explique realmente qué debemos hacer. Y Yeshua le dijo, primeramente anota Nicodemo, si no naces de nuevo en agua y en espíritu, no puedes ver la gloria. Ahora le está hablando a un catedrático, le está hablando a un maestro de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Nicodemo tenía cosas ya en él positivas, pero necesitaba más. ¿Qué tiene el mensaje para nosotros hoy? Necesitamos cosas que tenía Nicodemo y necesitamos también el agua y el espíritu. En otras palabras, necesitamos la Torah y necesitamos el espíritu. Porque Nicodemo tenía las enseñanzas y las revelaciones de la Torah, le faltaba la revelación. El born again, el nacer de nuevo, es una enseñanza típica, tradicional de nuestro pueblo judaísmo por años y años y años. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, desde tiempos de antaños, desde tiempo antiguo, se enseña que el born again es un arma positiva en contra del Yetzer Hara. El Yetzer Hara es catalogado en el judaísmo como un viejo rey que se sienta en tu corazón a gobernarte. Ese viejo rey que lleva a las personas a pecar, que lleva a las personas a ir en contra de la Torah, que está representado por Yetzer Hara, es el que se opone
al born again, al que nace de nuevo dentro de ti. Es como lo llama el libro de Proverbios, es un pecaminoso, este rey viejo que es representado por Yexer Hará, el que te cuestiona cada día y cada mañana. ¿Por qué tú tienes que hacer los frutos de un nuevo nacimiento y no lo que dice este viejo rey, que es el pecado que habita en cada uno de nosotros? La mayor oposición no es la luz roja del tráfico. La mayor oposición está en tu mente, dirigido por este viejo rey malvado llamado el Yexer Hará, llamado el pecado o llamado la inclinación al mal. Cuestiona todos tus pensamientos, cuestiona tus caminos, te pregunta por qué tú has de hacer esto para la obra de Hashem, porque Él quiere seguir gobernando tu vida, pero Yeshua dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que echar al viejo rey que habita dentro de ti y tienes que dejar que mi espíritu te guíe. Denle un fuerte aplauso porque yo creo que algo grande Adonai nos está hablando en esta tarde. ¿Cuántas veces me voy a levantar? Cientos de miles de veces. Cientos de miles de veces te tendrás que levantar cuando te caiga. El rabino Akiva es uno de los grandes sabios después del Mashiach Yeshua por generaciones y generaciones. Rabí Akiva tenía 39 años de edad, prácticamente 40 años, y él no conocía ni tan siquiera que era una Torah. No sabía nada. Su esposa, una sadik, una mujer justa, le dijo a su esposo Akiva, que era un pastor de rebaños, Akiva, debes estudiar Torah. Y Rabí Akiva dijo, ¿por qué debo estudiar Torah? La Torah no me da nada. Yo soy pastor de rebaños, pastor de ovejas. Un día, Rabí Akiva se sienta frente a un arroyo y ve cómo unas gotitas de agua podrían traspasar una roca. ¿Podrá ser cierto que gotitas de agua pueden abrir un gran hoyo a una roca tan fuerte? ¿Nunca se han puesto a meditar en esto? Una roca de piedra grande. Usted le pone una gotita de agua ahí y con el tiempo se hace un hueco. Usted pone una gotita en una hora y no pasa nada, pero la deja un tiempo y le abre un hueco. Y Rabí Akiva dijo, si el agua puede perforar una roca, cuánto más la palabra de Hashem no perforará mi corazón. Porque el corazón de nosotros, que es de piedra, tiene que ser cambiado por uno de carne. Rabí Akiva regresó con su hijo y dijo, quiero aprender Torah, pero tengo un inconveniente. Y dijo su mujer sadik justa, ¿qué inconveniente es? Y dice, es que no sé hebreo. Rabí Akiva tomó a su hijo menor y se fueron a una escuela que se estudia el Aleph Bet. El Aleph Bet es como, voy a empezar, ir con mi hijo a kindergarten, a que nos enseñen la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, o la Aleph Bet, Gimel, Daled, Hey, Yud, todas las letras en hebreo. Después que él estudió con su hijo, fíjense eso, él estaba en el mismo nivel que su hijo estudiando hebreo. Él con 40 años y su hijo menor. ¿Se atreve usted después de 40, 60 años a estudiar hebreo? Después que aprendió hebreo, se fue y se apartó. 26 años se puso a estudiar hebreo. Perdón, 26 años se fue a estudiar Torah. Los niños no pueden estar corriendo en el santuario. Yo sé que de los tales el reino de los cielos, pero si nosotros pudiéramos estar alegres como ellos están alegres, qué felicidad. Sin ningún tipo de estrés, ¿verdad?
corriendo, no hay biles, no hay nada que pagar, es a correr todo el mundo. Ustedes me están mirando a mí, están pensando en los biles, en los problemas. Rabí Akiva, después de 26 años estudiar con los grandes rabinos, se conoce a él como en el judaísmo como el Rosh Haham, el cabeza de los sabios. Un hombre que a la edad de 40 años no conocía Torah ni sabía el Aleph Bet hebreo. Estudió el Aleph Bet hebreo, lo aprendí, después se puso a estudiar. Tuvo 24,000 discípulos. Y no discípulos, sino 24,000 rabinos. Pero Rabí Akiva se enfrentó a un gran problema. Producto al celo que tenían los 24,000 discípulos de él, que eran rabinos, en una plaga murieron todos los 24,000 en un mes. O en un mes murieron los 24,000 discípulos que había levantado, que eran rabinos maestros. ¿Cómo se siente un maestro cuando pierde un discípulo? Imagínese usted cómo se sentiría él al perder 24,000 maestros que él había levantado. ¿Y cree usted que Rabí Akiva se tiró a llorar? Dijo, no, voy a comenzar de nuevo. Y dentro de los que comenzó de nuevo, salieron dos grandes rabinos. El que escribió los 12 tomos del Zohar, uno de los libros más importantes dentro del judaísmo. El judaísmo nos enseña, vez tras vez, te caes, te vuelves a levantar. ¿Cuántas veces? Cientos de miles de veces. Cientos de miles de veces. Te caes, te tienes que volver a levantar. ¿Cuántas veces? Pregúnteme. Cientos de miles de veces te tendrás que levantar. Pastor, si me caigo, ¿cuántas veces me tengo que levantar? Cientos de miles de veces. Se cayó la familia, la comunidad, cientos de miles de veces. A Rabí Akiva se le cayeron 24,000 rabinos, no 24,000 discípulos solamente. Y se volvió a levantar rabinos otra vez. Porque cuando tú estás haciendo la perfecta voluntad del Kadosh, Baruch Hu, bendito su nombre eternamente, tú te conviertes o Él te convierte en un árbol o en una fuente que salta agua para vida eterna. Por eso Yeshua 100,000 veces se mantiene venciendo, porque aunque ha perdido discípulos, porque lo han matado, sigue dando frutos. Sus buenas enseñanzas, su buen espíritu entre nosotros continúa. ¿Cómo no vamos a ver la gracia de Dios? Usted puede hacer dos cosas. O usted no ve la gracia de Dios en el mal llamado Antiguo Testamento, en la Torah. Usted no ve la gracia del Eterno. O usted sí la puede ver. Todo depende de los espejuelos que usted use. Usted se puede poner unos lentes y decir, no hay gracia en la Torah. Pero el problema no está que si hay gracia o no hay gracia en la Torah. El problema está en los espejuelos que estás usando. Probablemente son espejuelos baratos, de a $3. Póngase unos espejuelos del judaísmo, de la fe, del hebreo. Y usted verá cómo usted va a ver la gracia de Adonai a través del tabernáculo diciendo, yo os perdonaré vuestras ofensas. Y vez tras vez la gloria del Eterno, su Shekinah, estaba en el templo. Y las personas dirán, eso es Antiguo Testamento, es un rito viejo, es esto, es aquello. Déjame decirle que Pedro, con la autoridad que regía Simón Kefa, le dijo a Ananías y Zafira, hoy por cuanto Satanás ha mentido en vuestro corazón, hasta hoy ustedes fueron parte de nuestra comunidad y el Espíritu vivía en ustedes. Cuando yo termine de hablar en los próximos segundos, lo sacarán en 4 patas a ustedes de esta casa. Y Yeshua, como buen maestro y rabino, dicen, fíjense lo que les voy a decir. A mí me podrán decir que yo he hecho
demonios por Belcebú y podrán decirme toda clase de cuentos y yo los perdonaré. Pero el que ofenda al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, no tendrá perdón ni en este mundo ni en el que viene tampoco. Y déjeme decirle que está en un gran problema. Todos los creyentes, es tu oportunidad de rectificar tu vida. ¿Por qué? Porque le voy a decir una buena noticia que puede ser buena para usted o mala. El que te va a resucitar de los muertos es el propio Espíritu. Y si lo contristaste, te va a pasar por encima como empeza. Un pastor va a pasar por la tumba tuya, va a levantar al que le agradó, al que no le agradó nada. Claro, todos serán levantados, unos para perdición y muerte y otros para vida eterna. ¿Crees en la resurrección? Dice Romanos 8:11, porque el espíritu de aquel que levantó del que estuvo muerto, dice, también nos levantará a nosotros y nos dará vida eterna. ¿Qué ha pasado? Miren, ¿saben lo que le asusta a muchas personas hoy en día? Las multitudes. Baruch Hashem. Si usted tiene multitudes en su congregación, usted es un buen maestro. No, eso no lo enseña la Torah. La Torah, por ejemplo, ¿de quién tú vas a hablar de dinero si el dueño del oro y la plata es el Kadosh Baruj Hu? ¿Y de quién tú vas a hablar de multitudes si las multitudes le pertenecen al Kadosh Baruj Hu? Está escrito en el Salmo 24, verso 1. De Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Si tú vas a venir a hablar de multitud delante del Kadosh Baruj Hu, ¿lo vas a impresionar con 60,000 almas, 1,000,000? ¿Lo vas a impresionar con unos 5 o 6 trillones de dólares? ¿Con qué lo vas a impresionar? El ser humano tiene alrededor de 3 trillones de megabytes en el cerebro. De megabytes, por así decir, una comparación. Pero es verdad, es un estudio que se hizo. Nosotros no hemos explotado ni el 0,005% de eso. ¿El Kadosh Baruj un Elohim de gracia? Sí. Ahí está. Yom Kippur se celebraba cada año. Cada año el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, tenía que presentarse en el Kadosh HaKadoshim, con Kadosh, en el lugar santísimo, para hacer expiación por el pueblo. Y el Eterno los perdonaba. Y eso era cada año. Cada cierto tiempo tenían que hacer expiación por los pecados. Yom Kippur era por el pueblo en general, pero individual era cada cierto tiempo. Hoy la sangre del Cordero descansa y reposa en el altar del trono de Hashem, haciendo expiación por aquellos que se arrepienten y claman a Él y creen en Él. Si Adonai no hubiera sido un Elohim de gracia, de favor y misericordia, hubiéramos sido consumidos todos, no existiéramos ni el pueblo de Israel. ¿Cuánto adoran su nombre? ¿Seguimos? Ok. Según Levítico 1:5 dice, entonces degollará el novillo delante de Hashem y los sacerdotes y hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla si desea, pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica obviamente delante del Kadosh Baruj Hu de Adonai. Amén. Esto nos enseña que la muerte del Mashiach fue delante de Hashem. La sangre es arrojada sobre todo el altar, rociado sobre el altar. Según Rashi, nos explica un poquito más, Rashi, que fue un gran comentarista francés rabino, dice que cuenta que el Cohen se ponía al pie del altar y arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar, debajo de la mitad, hacia sus esquinas. Otra explicación, el Rabbi Shabtai Baz, explica que la sangre fue rociada en 2 esquinas del altar, al noreste y suroeste, así que la sangre fue rociada en los 4 lados del altar por medio de 2 rociamientos. Este
rociamiento sobre el altar representa el momento cuando Mashiach murió, cuando el Mesías murió. Verso 6, después desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. No se ofrecía tampoco todo el animal de golpe, sino poco a poco, según sus cortes. Esto explica que hay cortes específicos propios del animal. Según el Talmud, dice que estos cortes son 10. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Hashem va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo del Eterno. En el verso 7 dice de Levítico 1, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Escuchen esto, el verso 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre él. Está interesantísimo. Vamos a ver lo que dice el Midrash, otro de los libros más importantes. El fuego nunca. Hoy presenté aquí varios libros que vamos a estar estudiando, pero todavía tengo en mi casa el Midrash y el libro Pirkei Avot, que también son éticas de los padres, que tenemos que enseñarlo también. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Salomón, fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Manashe. Sin embargo, la Torah misma dice aquí que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. Dice que los sacerdotes tenían que traer ¿qué? La leña al fuego. ¿Somos sacerdotes? Alguien que me lea el libro Apocalipsis 1:6, 5:10. Unos Apocalipsis 1:6 y otros 5:10, otra primera de Pedro 2:19. Vamos, que ustedes son soldados, hay que moverse rápido. 1:6, otro 5:10 y otro primera de Pedro 2:9. Dice ahí que no ha constituido como que sacerdote. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Se llama Marot Elohim. Marot Elohim quiere decir visiones de Elohim. El libro Apocalipsis. ¿Quién me lee a Marot? El libro de 5:10. Vamos. Vamos, usted mismo. Amén. Y reinaremos sobre la tierra juntamente con el rey sacerdote. También dice el libro de Marot 5:10. ¿Qué nos enseña esto? Que somos ¿qué? Sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, raza sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que los llama las tinieblas su luz admirable. Eso lo dice, ¿verdad? Baruch Hashem. El fuego, según desde la perspectiva hebrea, el fuego es transmitido, es una clase, un tipo de energía. Bendito sea el Eterno. Para que un sacrificio fuera aceptable en el altar, el que presentaba el sacrificio tenía que entregarlo con un corazón alegre. Debería tener alegría, entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, el fuego. Es decir, las personas que se presentaban al templo venían con alegría y con gozo. Uno, porque presentaban ofrendas de agradecimiento, shlamim, ofrendas de agradecimiento hacia el Eterno. Y otros, porque sabían con seguridad que Hashem, Adonai, Elohim, el Kadosh Baruch Hu, el grande Adonai de los ejércitos, iba a perdonarlo porque conocían la naturaleza de Adonai, que un corazón arrepentido, contrito y humillado, él no rechazaría. Él los presentaban con alegría estas ofrendas. Por eso el libro de Cantares 8, versos 6 y 7, el libro de Cantares, Cantar de Cantares dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos. Sus destellos, destellos de fuego, la llama de Adonai. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Qué nos enseñó Yeshua cuando murió? Yeshua murió con alegría y con un fuego intenso de amor dentro de su corazón, por ti y por mí. Él no iba murmurando en el camino.
Él sabía que después de ese gran sacrificio iba a venir una gran cosecha. Esto nos revela el Salmo 118, verso 24. Que él cantó el día que murió. Oh, ¿no sabían eso? Vamos, ¿dónde están los adoradores? Vamos al Salmo 118. Salmo 118, verso 24. Aunque ustedes no lo crean, él dijo, este es el día que hizo Adonai, nos gozaremos y alegraremos con él. El que está llorando todavía es Satanás. 24. En Mateo 26:33, en Mateo 26:30, lo mismo que pasó con lo que llamamos la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac. Tanto Abraham como Isaac estaban alegres en sus corazones en el momento del sacrificio, Génesis 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego de la alegría y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo, tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego. ¿Dónde dice eso? Números 28:7. Números 28:7 dice: y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero derramará libación de vino superior ante Yahweh en el santuario. Vino. Porque dice el libro de Proverbios que el buen vino alegra el alma. Y hasta Pablo le dice a Timoteo, toma un poquito de vino que te va a traer sanidad al estómago. Hermanos, está hablando del vino que es vino. El vino es vino. Olvídense que no van a inventar ahora que el vino en aquel tiempo era no sé qué. No, vino. Vino es vino. Jugo es jugo y vino es vino. Jugo es jugo y vino es vino. Vino es vino y jugo es jugo. ¿Me explico lo que quiero decir? Recuerden, cuando Yeshua convirtió el agua en vino, ¿qué dijo el maestro Sala? Oye, yo he probado muchos vinos. Inclusive, yo he estado en muchas bodas y el buen vino lo sacan primero y después sacan el más malito. Aquí ha sido al revés en esta boda. Sacaron el malito primero y después el mejor vino lo han sacado para lo último. Y no fue jugo porque maestra Sala no toma jugo ni prueba jugo. Aparte, para usted probar jugo no tiene que ser maestra Sala. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Está usted aquí conmigo? Hay una gran confusión con el vino de hace 2000 años, 3000 años, lo que sea. Vino es vino. El vino no existe hace 100 años, ni 200 años, ni 500 años, ni 600. Hace falta un micrófono aquí, si pudiera, para que los hermanos que nos están viendo por el YouTube puedan escuchar. Sí, ok. Bueno, aquí hay un punto, ¿ok? Todo en la vida tiene sus cosas. Si usted toma vino por tomar vino y toma vino y vino, por cantidad obviamente no le va a hacer bien. Entonces, Salomón lo que te está diciendo ahí es, porque él mismo es el que da la instrucción acerca del vino, él es el que dice que el buen vino alegra el alma, es, usted se toma una copita de vino y le trae bien. Usted se toma una botella de vino, se va a sentir mareado y se va a sentir mal. Y va a hacer cosas fuera de lo normal. Entonces, nosotros como pueblo hispano tenemos un pequeño problema ahí. Si yo le digo a usted
que es aceptable tomarse un poco de vino, usted se va a tomar la botella, porque usted va a decir, el Roé rabino, el pastor me dijo que me podía tomar un poquito de vino, ¿sabe? Pero la verdad es que la botella está buena y me la voy a tomar toda. Entonces no tiene el dominio propio como para tomarse una copita. Por ejemplo, nosotros cada viernes celebramos el Kiddush y tomamos vino, pero yo me tomo una copita nada más, y me pongo a estudiar. No me hace ningún tipo de problema porque me tomé una copita, más bien un poquito alegre, te sientes bien sabroso, pero nada, estudio normal, todo bien. El problema está cuando usted empieza a tomar, ya usted se toma ya 2 copas, 3 copas, 4 copas, entonces ahí está el problema. Ahora, el vino que yo tomo es un vino que se vende en los supermercados, es el Manischewitz, y no está catalogado como una bebida alta. De hecho, se vende en supermercados porque es una bebida baja en alcohol. Las bebidas altas en alcohol no se permiten vender en los supermercados, se venden en las licorerías. El Manischewitz se permite vender en los Publix, aquí que son tiendas aquí, supermercados, Full Lion, etcétera, porque no son catalogadas como bebidas de alta embriaguez, porque contiene muy poquito alcohol. Pero hay muchos pasajes de la Biblia que aparecen personas justas que se han tomado vino. Por ejemplo, yo le doy gracias a Ruach HaKodesh y al Eterno por la sabiduría que nos va dando, me va dando. Me trae a memoria este pasaje. Noé tomó vino, pero lo tomó en cantidad. ¿Qué pasó? Un gran problema. Usted sabe lo que pasó con Noé. Tomó mucho vino. ¿Por qué no se tomó 2 copas? Tomó mucho vino. Ahí vino una falla grande por parte de la familia. Ese es el problema que tiene todo ser humano. Igual que en las comidas. ¿Es bueno comer? Sí. Pero el que come mucho, ¿qué le pasa? Al hospital. Se le sube la presión, problemas en los intestinos, órganos y todo. ¿Me explico? Exacto. Entonces, todo en la vida tiene que estar balanceado para que tenga. Y Salomón lo dice. Exacto. Los borrachos son los que no entrarán al reino de los cielos. ¿Quién es un borracho? Bueno, ustedes lo sabrán. Un alcohólico, una persona que está completamente fuera de sí. No tiene control de sus hechos. Bueno, retomamos el tema. Quizás le hemos respondido en unas preguntas a algunos que nos están viendo por la televisión. Nos quedamos en el libro de Cantares, bendito sea, y nos quedamos también en el libro de Mateo 26:30, la atadura de Isaac, números 28:7, que lo leímos. Ahora, vamos a ver lo que es la aplicación personal de la ofrenda de ascensión. ¿Ok? Esta parte del estudio de los tabernáculos de ofrendas, para algunos es aburrido, para mí es alegre y muy instructivo, ya que está hablando de diseños e instrucciones que dio nuestro Padre Celestial, bendito sea el Eterno, a nuestro pueblo y a nosotros. La olá representa la entrega total de nuestras vidas. La damos todo lo que somos a Hashem, es decir, le damos al todo se lo entregamos a Él. Por ejemplo, nos damos a nosotros mismos, nos damos en primer lugar, o no damos en primer lugar lo que tenemos o lo que no podemos lograr, sino a nosotros mismos como una ofrenda de ascensión para ser consumido delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. Porque nosotros, después que nos entregamos a Él, ya no nos pertenecemos. ¿Cómo yo sé que el Kadosh Baruj Hu te está guiando? Cuando tú dejas que Él te guíe, no tú mismo. Hay personas, yo lo puedo ver, y muchas personas lo pueden ver. Yo puedo ver la persona que se está haciendo guiando ella misma o que está dejando que el Espíritu lo guíe. Por lo normal, la persona que se está dejando guiar por el Kadosh Baruj Hu, una persona bien humilde, no es orgullosa, una persona enseñable, una persona que recibe, una persona que escudriña, una persona que estudia, una persona que no murmura, una persona que ahí está en Gálatas 5, verso 22, los frutos de esa persona. Pablo dijo, Shaul dijo, he aquí les voy a mostrar una persona que es guiada por el Espíritu. Les voy a decir cuáles son los frutos del Espíritu primero, dice Shaul. Después que ustedes lean estos frutos, usted mirará a la persona.
Y usted va a ver como compañero de esa persona en la congregación, en la comunidad, en el trabajo, en la calle, si presenta estos frutos y si está dando estos frutos continuamente. Porque los dones del Espíritu es una cosa que aparece en 1 Corintios 2 y los frutos del Espíritu. Ahora, están los frutos de la carne. Los frutos de la carne ya ustedes los conocen también. Y entonces una persona, por ejemplo, la murmuración, la lujuria, hay muchos frutos de la carne que son malos y los presentan muchos creyentes. So, usted podrá ver entonces los frutos de la carne, ¿verdad? Rebeldía, murmuración, borracho, el que miente, gente que dice mentira, etcétera, etcétera. Y los frutos del Espíritu, la gente mansedumbre, humildad, paz, benevolencia, amor y muchos más frutos que hay. Eso es fácil saber quién está siendo guiado por el Espíritu y quién no. Ahí está. Si la persona es una persona que todavía tiene rebeldía, actos, malas actitudes, es una persona que tiene que continuar trabajando con su carácter y dejar que el Espíritu finalmente te guíe y no resistir al Espíritu, dejar que el Espíritu te guíe. Esa persona que tiene genio, que tiene ira, que es una persona compulsiva, ahí no está obrando el Espíritu completo. Esa persona tiene que pasar la escuela del Espíritu. Yo le digo una cosa. Yo trabajo y tengo mi propia compañía, bendito el Kadosh Baruj Hu, de pintura y remodelación, ¿verdad? Humildemente. Y yo mientras estoy trabajando, yo siento al Eterno en mi vida, porque está dentro de mí. Limpio toiles, pinto detrás de los toiles, meto casi la cabeza entre los toiles, estoy hablando de baños que ni conozco. Pero yo he muerto al yo, que Adonai viva. Eso lo dijo Yohanan Hatevilá, Juan el Bautista. Es necesario yo menguar para que él crezca. Pero esa parte duele. Necesita un proceso en nuestras vidas como creyentes. Duele. Porque nadie quiere dejarse que nadie te enseñe, porque creemos que sabemos todo. Y no sabemos ni el 0,0000.1% de lo que existe. ¿Qué debemos hacer? Aprender, ser humilde, darnos. Al final no te va a llevar nada de esta tierra. No te va a llevar ni las posesiones, ni las riquezas, ni las ropas, ni el dinero, ni la casa, ni el yate, ni el carro. Te puedes llevar una cosa y dejar otra. Dejar un buen nombre en la tierra, un buen legado y llevarte los buenos actos, contribuciones, obras de caridad que hiciste por el prójimo. Saber que cuando te vayas en el último suspiro, diste lo mejor de ti en esta tierra, amaste al prójimo y sobre todo al Eterno, que no te llevas nada contigo, que diste todo lo que más pudiste dar, el conocimiento, las fuerzas, la ayuda, que ayudaste al pobre, al necesitado, al enfermo, te acercaste a alguien. Eso es lo más importante. Yo sé que mañana saldremos como próxima semana que comienza a volver a enfrentarnos a los retos de la vida, a buscar el dinero para pagar y a trabajar, a esforzarnos desde la mañana hasta por la noche. Pero Salomón dice que al final todo es vanidad. Hay que trabajar, es cierto. Hay que pagar, tenemos la responsabilidad y nosotros los hombres más todavía. Pero no se olviden que lo único que estamos haciendo es jugando un rol como sacerdote y hombre de la casa o mujer que está sola en la casa, que es un rol de supervivencia para mantenernos. Pero nada de lo que estamos haciendo físicamente, ropa, zapatos, collares, anillos, reloj, carro, casa, eso no cabe ni en el ataúd. Es más, ni los huesos te los puedes llevar. Todo se queda aquí. ¿Qué te puedes llevar? Los buenos actos
de benevolencia que hiciste en la tierra. Que ayudaste un día a una señora, ayudaste un día a una persona, a un pobre, le diste un día $20. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a alguien a darle $10, $20? ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por dar un buen testimonio del Padre? No estamos hablando cuándo fue la última vez que discutimos o criticamos a alguien, porque eso lo hacemos casi todos los días, lamentablemente, sino cuándo fue la última vez que nos acercamos a ayudar a alguien necesitado. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, somos hijos del Rey, pero queremos demostrar que no solamente somos hijos del Rey con palabras, queremos ayudar a alguien? A darle un buen consejo a alguien, a reírte y hacer reír al que está triste, a ayudar al que está en depresión. ¿Cuándo fue la última vez que enviaste un mensaje de texto a alguien diciéndole, Dios te ama, estamos orando por ti, estás en mi corazón? Un mensaje, no cuesta nada, te demoras 25 segundos escribiéndolo, 40 segundos, enviándolo, no demora nada. Es algo que puedes hacerlo en resumida cuenta en 1 minuto y lo puedes enviar a 20 o 30 personas en cuestiones de 2 minutos. Puedes enviarle un mensaje de amor a 20 personas en menos de 1 minuto 30 segundos. Diciéndole a alguien, Dios te ama, te bendecimos, te deseamos mucha bendición esta semana, estás en nuestras oraciones. Pone 10 nombres y le mande un mensaje y se acabó. Sent, enviado. ¿Cuánto le demoró? 1 minuto y medio. Por eso no lo podemos hacer, porque nuestras mentes están ocupadas en otras cosas, en lo material, en las cosas, corriendo, el trabajo, los biles, esto, el banco, el carro, el seguro, aquello, lo otro. Y le estoy hablando de una cosa que demoró 1 minuto, 30 segundos. O a alguien que llamamos a darle una llamada por teléfono. Shalom. O por el Facebook o por el email. A todos mis contactos, muy buenos días, que esta semana sea gran bendición para todos. Shalom, ya, 5 palabras. ¿Cuándo fue la última que hicimos eso? Tampoco. ¿Cómo la gente te va a recordar cuando te vas de esta tierra? Si nunca te cogieron cariño porque nunca lo escribiste, ni lo llamaste, ni hiciste nada. Te vas a ir de la tierra y nunca se van a recordar de ti. Pero ¿por qué nos acordamos del Mashiach, del Mesías? Por los actos de benevolencia que hizo. ¿Por qué nos acordamos de hombres en la historia? Porque hicieron actos de fe, actos benevolentes. ¿Y por qué te acordarás de una persona X? Porque esa persona estuvo atento de ti. Y el día que alguien se vaya, que estuvo atento contigo todo el tiempo, te envió mensajes, te envió palabras de aliento positivo todo el tiempo. El día que esa persona falte, tú te vas a recordar siempre de esa persona. Entonces estará en la memoria tuya por siempre. Del pastor Barrera, fulano de tal, me decía, me impulsaba, cuando estaba caído me enviaban. Qué tremendo. Que alguien hable cosas positivas de ti. Eso es bello. Eso es dar testimonio del Padre que está en los cielos. Eso es lo que nos enseña esta parashá también. Y llamó, si Dios nos está llamando a esto, a que nos acerquemos a Él, a que busquemos su rostro, a que dejemos al lado nuestro yo. Sabemos que somos unos campeones todos. Yo sé hacer esto, yo sé pintar, yo soy aquí el mejor, yo soy allá, yo soy el que más doy. Yo sé que nosotros todos somos unos yo, los mejores, eso lo sabemos. La pregunta aquí no es si tú eres el campeón o yo soy el campeón, si yo soy el que más sé. Esa no es la pregunta. La pregunta aquí es el que más sé. ¿Cuántas palabras decimos por día? Miles de palabras. ¿Cuántos hechos hacemos por día? ¿O por semana? ¿Llegamos a 1 o 2? ¿Están aquí? Entonces, el Eterno dice, acérquense a mí. Con las manos vacías, no, con una ofrenda. ¿Cuál es el objetivo detrás de todo esto? Que me busquen, que se den cuenta que se están acercando a mí porque hay una emergencia espiritual. Hay un pecado que está habitando en ustedes y la otra es, yo busqué ya la forma de cómo usted acercarse a través de una expiación.
pero el Eterno siempre ha buscado la forma de que sus hijos se acerquen a Él. Primero fue a través del sacerdocio levítico y después a través de su Hijo. Por eso el Hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es a través de mí como todos irán al Padre. Es decir, un acercamiento a Él. ¿Cómo nos acercamos al Padre? A través del Hijo. Como dice en Juan 6, nadie vendrá a mí si el Padre que me envió no lo trayere. ¿Me explico? ¿Aprendieron algo hoy? Shalom a todos. Somos la comunidad hebraica sefaradit, Casa de Israel, aquí en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. En español, estudiando la Torah, enseñando las raíces hebreas, devuelto al judaísmo nuestra fe. Les saluda el Roé Alexander Barreras. Les saludamos, les bendecimos y les recordamos que estaremos próximamente, el próximo Shabbat, aquí otra vez en nuestra comunidad y nos preparamos para Pesach, Passover. Bendito sea el Eterno. Shalom a todos y que el Eterno los guarde y los proteja. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí, Casa de Israel, aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road, D Plaza, aquí al lado del Compare Food, que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.